Él estaba de pie frente a la multitud, con la mandíbula apretada y los ojos fríos como piedra. Miraba a la muchacha sobre el tablón del mercado como si no fuera sangre de su sangre, como si su piel clara y sus ojos pálidos fueran una vergüenza que ya no podía cargar. El sol caía a plomo, haciendo que la piel de la joven brillara casi como el marfil. La gente murmuraba, algunos reían, otros se persignaban. Unos niños señalaban y se burlaban, repitiendo las palabras que sus padres susurraban: Albina, maldita de nacimiento. Ella no lloraba. Estaba inmóvil, con la cabeza en alto, aunque la cuerda atada a sus muñecas rozaba su piel hasta dejarla enrojecida. El padre extendió la mano al subastador sin siquiera mirarla. «Véndela. Ahora». La voz salió seca, sin temblor, como quien se quita un peso muerto. El subastador sonrió con los dientes manchados, levantó la voz y empezó a ofrecerla como si fuera un animal de carga. Las pujas eran bajas, acompañadas de risas y comentarios groseros. Ella sentía cada palabra como una piedra lanzada contra su pecho, pero no apartaba la mirada del horizonte. No quería darle el gusto a nadie de verla rota. Entonces, una sombra se proyectó sobre el tablón. Alta, ancha, inconfundible. El murmullo se apagó por un segundo. Un hombre gigantesco, vestido con un sombrero polvoriento y botas gastadas, estaba de pie al final de la fila. Sus hombros parecían bloquear el sol, y su rostro, cubierto por una barba corta, no mostraba ninguna emoción. No se unió a las risas ni a los insultos. Simplemente observaba. El subastador trató de animarlo a pujar, pero el gigante no se movió, hasta que alguien gritó una oferta miserable. Entonces levantó la mano, despacio, como si esa decisión no tuviera prisa. El silencio se volvió incómodo. El padre miró al hombre, luego a su hija, y asintió con un gesto breve. Nadie intentó superar la oferta. El subastador, con tono burlón, cerró el trato. La cuerda cayó en la mano del gigante. Él la recogió sin mirarla, la guardó en su palma como si fuera algo sin peso. La joven sintió por primera vez que alguien no la tocaba con desprecio ni con miedo. Pero no había calor tampoco, era neutral, como un cielo nublado. Bajó del tablón sin ayuda. El polvo se levantó a su alrededor mientras lo seguía hasta un caballo enorme, de pelaje oscuro. Él le ofreció la montura trasera, sin palabras. Ella dudó, pero subió, sujetándose a la silla sin tocarlo. Salieron del pueblo al paso lento, bajo un sol que comenzaba a caer. Nadie los detuvo. Algunos miraban con curiosidad, otros con una mueca como si hubieran presenciado algo sucio. Su padre ya se había girado, como si la historia de ella hubiera terminado. El camino hacia las llanuras era largo y silencioso. El aire olía a tierra seca y a hierba quemada por el calor. Los cascos del caballo marcaban un ritmo constante, hipnótico. Ella miraba el perfil del hombre. Tenía cicatrices en las manos, venas marcadas en los brazos, y la forma en que mantenía la vista al frente daba la sensación de que nada en el mundo podría distraerlo. No hablaba, y ella tampoco. Cada tanto, un soplo de viento levantaba su sombrero apenas, dejando ver un destello de ojos oscuros y profundos. En un cruce de caminos, él detuvo el caballo, bajó sin prisa y le ofreció una cantimplora. Ella negó con la cabeza, orgullosa. Él no insistió, simplemente bebió un trago y volvió a montarse. Continuaron así hasta que el sol se tiñó de rojo en el horizonte. Pararon junto a un arroyo estrecho. Él desmontó, quitó la silla al caballo y comenzó a encender una fogata con movimientos seguros, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Ella lo observaba, intentando descifrar qué tipo de hombre compra a una muchacha sin hacer preguntas, sin siquiera pronunciar su nombre. Comieron en silencio, un pedazo de pan duro y carne seca. El crepitar del fuego llenaba el espacio que las palabras no ocupaban. Ella quería preguntarle qué planeaba hacer con ella, pero no podía. No era miedo, era la certeza de que, si él quería, ya lo habría dicho. Cuando terminó de comer,
Él se levantó y revisó los alrededores, siempre atento, como un lobo vigilante. Al volver, le tendió una manta. Ella dudó, pero al final la aceptó. No recordaba la última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. Se acostó sobre la hierba, con la manta cubriéndole hasta el cuello. Miró el cielo salpicado de estrellas y escuchó el murmullo lejano del agua. El cansancio le pesaba en los párpados, pero su mente seguía alerta. No sabía qué sería de su vida ahora, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía el frío del desprecio clavándose en la piel. Antes de dormirse, giró la cabeza y lo vio sentado junto al fuego, inmóvil, mirando las llamas como si en ellas se escondiera una historia que solo él conocía. Cuando cerró los ojos, sintió algo extraño, no era paz completa, pero sí un descanso distinto. Tal vez el viaje que acababa de empezar sería más que un simple traslado. Tal vez, aunque todavía no pudiera creerlo, ese hombre que no se reía ni la miraba con repulsión guardaba un secreto que cambiaría todo. La mañana amaneció fría, con una neblina ligera cubriendo el campo como un velo. El gigante ya estaba despierto cuando ella abrió los ojos. Había apagado el fuego y ensillado el caballo sin hacer ruido. Le tendió un trozo de pan envuelto en un paño. Ella lo aceptó esta vez, rompiendo el silencio con un gracias apenas audible. Él asintió sin mirarla, como si no necesitara más palabras. Partieron al paso tranquilo. El rocío en la hierba se rompía bajo las pisadas del caballo. Los sonidos del amanecer los rodeaban, el canto lejano de un gallo, el zumbido de insectos despertando. Ella miraba el horizonte, tratando de adivinar hacia dónde se dirigían. El camino parecía interminable, pero no monótono, a cada curva, el paisaje cambiaba, colinas suaves, praderas doradas, algún que otro grupo de álamos con hojas que susurraban con el viento. En una de esas colinas, él detuvo al caballo. Desde allí se veía un valle ancho, atravesado por un arroyo que brillaba bajo el sol naciente. Al fondo, unas montañas azules se alzaban como guardianes lejanos. Ella lo observó en silencio, intentando encontrar en su rostro alguna señal de orgullo o apego por esas tierras, pero sus rasgos permanecían inmutables. Continuaron el viaje. Pasaron junto a una valla vieja y caída, y ella notó que él la miró con atención, evaluando si podía ayudar a repararla algún día. No dijo nada, pero en sus ojos se leía que ya pensaba en trabajo y mantenimiento. Ella, sin saber por qué, sintió una extraña mezcla de curiosidad y miedo por ese futuro que no entendía. A media mañana, cruzaron un pequeño asentamiento, 3 casas de madera, un almacén y un pozo común. Los pocos vecinos que salieron a mirar se detuvieron al verlos pasar. Algunos cuchichearon al notar el cabello blanco y la piel pálida de ella. El gigante no redujo el paso, ni volteó a mirar. Ella sintió el peso de esas miradas clavándose como agujas, pero decidió imitarlo, seguir adelante, como si nada. Unos kilómetros más adelante, el camino se volvió más estrecho y bordeado por matorrales. Fue entonces cuando ella lo notó, un jinete, muy atrás, siguiendo su rastro. Al principio creyó que era coincidencia, pero después de varias curvas, allí seguía. El gigante también lo había visto, lo supo porque, sin mirar atrás, su mano se acercó al lazo colgado en la silla. No aceleró, no mostró prisa. Siguió igual, como si el mundo estuviera en calma. El jinete desapareció al cabo de un rato, pero la tensión quedó flotando en el aire. En un alto para beber agua, él sacó su cantimplora y esta vez ella la aceptó sin dudar. El agua estaba fría, con un ligero sabor a metal, pero era refrescante. Mientras bebía, él vigilaba los alrededores, como si cada sombra pudiera esconder un problema. Cuando retomaron el camino, ella se preguntó si ese hombre vivía siempre así, atento, preparado para la pelea en cualquier momento. Al caer la tarde, el sol bañó el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Cruzaron un puente de madera que crujía con cada paso del caballo. El agua debajo corría rápida, y ella pensó que si alguna vez huía,
ese río sería un obstáculo difícil de cruzar sola. Miró al gigante y se dio cuenta de que probablemente él también lo sabía. Nada en sus movimientos parecía improvisado. Acamparon en una hondonada protegida del viento. Él ató el caballo a un tronco y encendió un fuego pequeño, lo suficiente para cocinar pero no para atraer atención. Ella recogió ramas secas sin que él se lo pidiera. Cuando regresó, él solo la miró un segundo y luego asintió levemente. Era la primera vez que sentía que había hecho algo que él aprobaba. Cenaron carne salada y unas pocas verduras hervidas en una olla de hierro. El humo del fuego subía recto hacia el cielo, sin viento que lo desviara. Ella estaba cansada, pero algo en la quietud de la noche le impedía dormir de inmediato. Lo observó mientras se limpiaba su cuchillo con calma, como si cada movimiento formara parte de un ritual. La luz del fuego iluminaba las cicatrices de sus manos, y por un instante imaginó cómo serían esas batallas que las dejaron. De repente, un ruido en los arbustos rompió la calma. Él se levantó de un salto, cuchillo en mano, y dio 2 pasos hacia la oscuridad. Un conejo salió corriendo, asustado. Volvió a sentarse como si nada, pero sus ojos seguían clavados en la penumbra un rato más. Ella entendió que ese hombre no bajaba la guardia por nada ni por nadie. Cuando finalmente se acostaron, el cielo estaba cubierto de estrellas tan brillantes que parecía que uno podía tocarlas. Ella se arropó con la manta que él le había dado la noche anterior. Esta vez, el frío no le molestaba tanto. Escuchaba el crujir del fuego y el suave resoplar del caballo. Cerró los ojos, pero su mente seguía repasando cada detalle del día, las miradas en el pueblo, el jinete siguiéndolos, la manera en que él siempre sabía dónde poner los ojos y las manos. Antes de dormirse, pensó que aquel viaje no era solo un camino hacia una casa desconocida. Era también una prueba. Una prueba para saber si podía confiar en un hombre que la había comprado sin decir una palabra, pero que hasta ahora no la había tratado con crueldad. Una parte de ella quería creer que había algo más detrás de su silencio, algo que tal vez descubriría muy pronto. El sol estaba alto cuando llegaron al rancho. Desde la distancia, ella vio una casa de madera de 2 pisos, con pintura descolorida por el tiempo y el viento. A un lado, un granero rojo, cercas blancas que necesitaban reparación y un corral donde un par de caballos pastaban tranquilos. El gigante no hizo ninguna presentación. Simplemente desmontó, amarró el caballo y le indicó con un gesto que bajara. Ella obedeció, observando cada detalle como si quisiera memorizarlo. El lugar estaba rodeado de praderas onduladas, y más allá se veía una hilera de árboles que marcaban el límite de las tierras. Él entró al granero y regresó con un saco de maíz que cargó al hombro como si no pesara nada. Lo dejó junto a la entrada de la casa y luego le señaló el pozo. Ella entendió que quería que sacara agua. El cubo estaba viejo y la cuerda áspera le quemaba las manos, pero no se quejó. Cuando le entregó el balde lleno, él lo tomó y bebió sin mirar. Luego le pasó una taza de hojalata. El agua estaba fresca y limpia, y sintió que le recorría todo el cuerpo. La tarde se llenó de trabajo. Él reparaba un tramo de cerca, y ella recogía madera seca para el fuego. Al principio se movía torpemente, tropezando con raíces y piedras, pero no pidió ayuda. Cada vez que regresaba con un brazo cargado de ramas, él la miraba un segundo, como evaluando si se rendiría. No lo hizo. Con el paso de las horas, la incomodidad inicial se transformó en una rutina silenciosa. En un momento, escucharon un relincho agudo. Una yegua en el corral estaba inquieta, corriendo de un lado a otro. Él se acercó rápido, saltó la cerca y revisó una de sus patas. Tenía una espina clavada. Sin decir palabra, la sujetó con fuerza, la calmó con un murmullo grave y extrajo la espina con un movimiento preciso. Ella observaba desde fuera, impresionada por cómo aquel hombre enorme podía ser tan cuidadoso con un animal asustado. Cuando él salió del corral, le lanzó una mirada breve y siguió trabajando. Al caer la tarde,
Prepararon la cena. Carne a la parrilla sobre brasas y pan recién calentado. Se sentaron en el porche, cada uno en su silla, mirando cómo el cielo se teñía de rojo y luego de morado. Ninguno habló, pero el silencio no era hostil. El crujir de la madera bajo sus botas, el sonido de los grillos y el olor a humo parecían llenar todo lo que las palabras no decían. Esa noche, ella durmió en una habitación pequeña, con una cama sencilla, una manta gruesa y una ventana desde la que se veía el granero. No recordaba la última vez que había dormido bajo un techo seguro. Cerró los ojos sintiendo que, aunque no entendía su lugar allí, por lo menos no había peligro inmediato. Los días siguientes siguieron un patrón. Despertaban antes del amanecer. Él cortaba leña o revisaba el ganado, y ella ayudaba con tareas más ligeras al principio, alimentar a las gallinas, recoger huevos, barrer el porche. Poco a poco, él empezó a confiarle trabajos más duros. Aprendió a cargar pacas de heno, a usar una pala para limpiar el establo y a reparar secciones de valla con martillo y clavos. Un mediodía, mientras trabajaban, un joven llegó al rancho con un mensaje. Traía un sobre y la mirada nerviosa. Entregó la carta al gigante, quien la leyó en silencio y luego la guardó en el bolsillo. El mensajero se marchó sin mirar atrás. Ella no preguntó, pero alcanzó a ver en su rostro un leve endurecimiento, como si esas palabras hubieran encendido una preocupación. Esa noche, él estuvo más callado que de costumbre, si eso era posible, y salió varias veces a mirar hacia la carretera. No todo eran tensiones. Una tarde, mientras reparaba una puerta, ella vio a un ternero caerse en una zanja. Sin pensarlo, dejó sus herramientas y corrió hacia él. Se metió en el barro, lo levantó como pudo y lo empujó hasta que volvió al terreno firme. Llegó al porche cubierta de lodo hasta las rodillas. Él la miró un segundo, y por primera vez, una esquina de su boca se levantó apenas, casi una sonrisa. No dijo nada, pero ese gesto fue más valioso que cualquier palabra. Los domingos parecían diferentes. Él no trabajaba con la misma intensidad. Se sentaban en el porche con café caliente, mirando las nubes pasar. A veces él tallaba madera, otras simplemente observaba el horizonte. Ella empezaba a entender que ese silencio no era vacío, era un espacio donde cada uno podía respirar sin miedo. Y aunque no se daban confesiones ni historias, la distancia entre ellos empezaba a acortarse de forma invisible. Pero no todo era calma. Un par de veces, ella vio sombras moviéndose en los límites de la propiedad. Una noche, escuchó cascos lejanos y voces apagadas. Al asomarse por la ventana, vio al gigante armado con su rifle, de pie en el porche, mirando hacia la oscuridad. Permaneció allí hasta que el silencio volvió. No le explicó nada, pero ella sabía que algo estaba por venir. Esa sensación se hizo más fuerte cuando, al final de una tarde ventosa, él regresó del pueblo con un gesto más serio de lo habitual. Le dijo, por primera vez desde que la compró, una frase completa: habrá problemas. No salga sola. Su voz era grave, como una piedra cayendo en un pozo. Ella asintió sin preguntar, sintiendo que las piezas de un peligro desconocido empezaban a encajar alrededor de ellos. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, ella pensó en cómo, en tan pocos días, había pasado de ser una carga indeseada para su padre a ser parte de un lugar que empezaba a reconocer como suyo. No sabía si el gigante la veía como una ayudante, una responsabilidad o algo más, pero en su interior había empezado a crecer una chispa de orgullo. Por primera vez en su vida, sentía que tenía un papel que cumplir, y que, tal vez, estaba preparada para hacerlo. El día comenzó como cualquier otro. El cielo estaba despejado y el viento traía olor a pasto fresco. Ella estaba en el corral, alimentando a las gallinas, mientras el gigante revisaba la valla del lado norte. Se escuchaba el golpeteo de su martillo a lo lejos, constante, rítmico. El sol apenas se levantaba cuando un grupo de jinetes apareció por el camino principal.
Eran 5 hombres, todos vestidos con chaquetas oscuras y sombreros bajos que ocultaban sus rostros. Avanzaban despacio, como si quisieran que se notara su llegada. Ella los vio primero y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo en su manera de montar le resultaba familiar. Corrió hacia el granero para avisar al gigante, pero él ya venía hacia ella, rifle en mano, la mirada fija en los recién llegados. No dijo nada, solo se colocó frente a la casa, como un muro entre ella y los forasteros. El que parecía el líder desmontó primero. Era alto, delgado, con un bigote descuidado y una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Caminó despacio hasta quedar a unos metros del gigante. Sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Miró por encima del hombro de él, directamente hacia ella. Y entonces lo dijo. Un nombre. No el que su padre usaba, ni el que ella recordaba de niña. Un nombre que había enterrado junto con recuerdos que no quería despertar. Al escucharlo, sintió como si el aire se volviera pesado. Las imágenes llegaron como relámpagos, nieve manchada de sangre, gritos ahogados, el olor de una casa ardiendo. El gigante no se movió, pero ella vio cómo sus hombros se tensaban. El líder de los hombres dio un paso más y escupió al suelo, como si quisiera provocar. Le dijo que venían por la mujer y que lo mejor sería entregarla antes de que hubiera problemas. El silencio que siguió fue tan denso que hasta los caballos dejaron de moverse. El gigante apoyó el rifle contra su hombro y, sin apartar la mirada, le dijo con voz baja que no iba a suceder. No fue un grito, no fue una amenaza, pero en esas palabras había algo que hizo que los demás hombres miraran a su líder con cautela. El líder rió, pero no era una risa de verdad. Dio media vuelta y volvió a montar, sin dejar de mirarla. Antes de irse, le dijo que no podían esconderse para siempre, que ellos sabían quién era y qué había hecho. Los 5 se alejaron por el mismo camino por el que llegaron, levantando polvo con los cascos. Ella se quedó inmóvil, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. El gigante la miró por fin. No preguntó. No necesitaba. Sabía que ese nombre no era cualquiera. Esa noche, después de cenar en silencio, él se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Le dijo que, si quería seguir viviendo allí, tenía que confiar en él. Ella dudó. Nunca había confiado en nadie desde que huyó aquella vez. Pero el peso de la amenaza y la calma con la que él la había defendido le dieron la respuesta. Asintió. Por primera vez, habló más de 2 frases seguidas. Contó que, años atrás, vivía en una comunidad pequeña en las montañas del norte. Su familia cuidaba ganado y mantenía la paz en un territorio salvaje. Un invierno, una banda de hombres llegó buscando refugio, pero pronto mostraron sus verdaderas intenciones. Robaron, mataron, quemaron todo. Ella, con apenas 14 años, tomó el rifle de su padre y disparó a uno de ellos para proteger a su madre. Eso desató una masacre. Los demás la persiguieron durante días. Sobrevivió escondiéndose, cruzando ríos helados y caminando bajo tormentas de nieve. Nunca volvió. Cambió de nombre, de lugar, y aprendió a no mirar atrás. El gigante la escuchó sin interrumpirla, con los codos sobre la mesa y las manos entrelazadas. Cuando terminó, él asintió lentamente y dijo que ahora entendía por qué ellos no iban a dejarla en paz. No habló de miedo, habló de preparación. Le dijo que vendrían de nuevo, y que la próxima vez no se irían con las manos vacías, a menos que ellos se aseguraran de que no pudieran regresar. Pasaron los días siguientes en un ritmo distinto. El gigante reforzó las vallas, revisó el arsenal, enseñó a los caballos a reaccionar a señales rápidas. Ella practicó tiro, afiló cuchillos, y aprendió rutas de escape por los alrededores. No había más miradas de desconfianza entre ellos, ahora eran un frente unido. Y aunque el peligro se acercaba, ella sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, control. Una tarde, mientras entrenaban en el corral, vieron humo en el horizonte. No era un incendio lejano de pasto, era una columna gruesa y oscura. El gigante frunció el ceño. Dijo que era una señal, y que no tardarían en llegar. Esa noche, no encendieron fuego.
Se quedaron en la penumbra, vigilando el camino. Los grillos callaron antes de la medianoche, y ese silencio, más que cualquier ruido, confirmó que algo se acercaba. Ella se asomó por la ventana de la cocina y vio figuras moviéndose en la distancia. No se parecían a los 5 jinetes de antes, ahora eran más, quizá una docena. La amenaza ya no era una advertencia. La guerra había llegado a su puerta. El amanecer trajo un silencio extraño. Ni el canto del gallo, ni el murmullo del viento. Solo el sonido seco del cuero y del metal mientras él ajustaba el cinturón de su rifle. Ella estaba en la cocina, revisando las balas y metiéndolas en una caja pequeña. Habían dormido poco, esperando el momento. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si supiera lo que iba a pasar. Él salió al porche con pasos firmes, escaneando el horizonte. Ella lo siguió, llevando un cuchillo en la cintura y otro escondido en la bota. El aire estaba tenso, pesado. A lo lejos, se escuchó un galope. Primero uno, luego varios, hasta que el sonido se volvió un rugido de cascos y gritos. Una docena de jinetes apareció sobre la colina, descendiendo como una avalancha. Algunos llevaban antorchas, otros rifles. El polvo que levantaban oscurecía la luz gris del día. Él no esperó a que se acercaran demasiado. Dio la orden seca, a las posiciones. Ella corrió al granero, donde habían preparado una barricada de sacos y tablas. Desde allí, podía cubrir la entrada lateral mientras él defendía el frente. El corazón le latía fuerte, pero sus manos no temblaban. Había pasado años huyendo. Esta vez, no correría. Los primeros disparos sonaron como truenos. Las balas chocaban contra la madera, levantando astillas. Ella apuntó y disparó, derribando a un hombre que intentaba acercarse al pozo. El olor a pólvora llenó el aire. Él, en el porche, disparaba con calma, cada tiro preciso, cada movimiento medido. No gritaba, no desperdiciaba fuerzas. Solo resistía. Uno de los atacantes logró acercarse por el costado, trepando la cerca rota. Ella lo vio y salió de la cobertura, cuchillo en mano. El hombre la subestimó, y en un segundo, estaba en el suelo, con su arma lejos de sus manos. No se detuvo a mirar si seguía vivo, regresó a su posición. La adrenalina la mantenía alerta, cada sonido, cada sombra, cada respiro. El líder apareció entre la polvareda, el mismo de la cicatriz, montado en un caballo negro. Gritaba órdenes, apuntando hacia ella. Varios hombres intentaron rodear el granero. El gigante lo vio y dejó su posición en el porche. Cruzó el patio a grandes zancadas, disparando mientras avanzaba. Una bala le rozó el hombro, pero no se detuvo. Llegó hasta ella y juntos repelieron el ataque lateral. Por un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, sin palabras, supieron que ninguno dejaría que el otro cayera. El ataque se intensificó. Los disparos resonaban por todos lados, el humo de las antorchas comenzaba a oscurecer el aire. Un caballo herido relinchó, cayendo a pocos metros. El suelo estaba cubierto de casquillos y huellas de sangre. Ella sintió un ardor en el brazo, una bala había pasado rozando, dejando una línea roja. No le dio importancia. Su respiración era corta y rápida, pero sus movimientos eran precisos. Cada disparo encontraba su objetivo. El líder decidió entrar él mismo al granero. Bajó del caballo y avanzó con un machete en la mano. Ella lo enfrentó sin retroceder. Él sonrió, como si hubiera esperado ese momento. Se lanzaron uno contra el otro. El metal chocó, el eco rebotó entre las paredes de madera. Él era fuerte, pero ella más ágil. Recordó la nieve, el fuego, las noches huyendo, y todo ese pasado se convirtió en fuerza. En un giro rápido, desvió el machete y lo desarmó. Antes de que pudiera reaccionar, el cuchillo de ella estaba en su garganta. No dijo nada, no hubo discurso. Solo lo apartó de su camino, dejándolo caer.
Cuando los demás vieron caer a su líder, dudaron. Algunos retrocedieron, otros huyeron. El gigante aprovechó para avanzar con paso firme, disparando contra los que quedaban. En pocos minutos, el ruido se apagó. Los que podían escapar lo hicieron. El polvo comenzó a asentarse, dejando al descubierto el patio, cuerpos inmóviles, armas tiradas y el rancho todavía en pie. Ella salió del granero y buscó al gigante. Lo encontró junto al porche, apoyado en un poste, con la camisa manchada de sangre. Se acercó rápido, revisando la herida en su hombro. No era mortal, pero necesitaba atención. Él la miró y, por primera vez desde que lo conocía, dejó escapar una sonrisa cansada. Lo lograste, dijo, como si fuera lo más natural. Ella no respondió, pero sintió que esas dos palabras valían más que cualquier salvación. Pasaron la tarde recogiendo armas y revisando que no quedara ningún enemigo cerca. El sol empezó a bajar, pintando el cielo de un rojo intenso. El rancho había resistido, pero el olor a pólvora y sangre seguía impregnando el aire. Ella se sentó en el porche, mirando el horizonte, todavía alerta. Él se sentó a su lado, en silencio. No había necesidad de hablar. Ambos sabían que habían ganado algo más que una batalla. Habían defendido no solo la tierra, sino el lugar donde, sin darse cuenta, habían empezado a pertenecer.